que sí es importante considerar tanto la anemia hemolítica y la plaquetopenia con referencia como enfermedades hematológicas, pero también valorarlas como característica de algún compromiso reumatológico. Entonces, voy a tratar de enfocar un poco con referencia a la autoinmunidad, ¿no? Para tener un poco de sostenimiento frente a estas características. Entonces, hablar de anemia hemolítica el día de hoy dentro de la exposición, vamos a hablar con referencia a lo que es la introducción, la fisiopatología, cómo clasificamos a la anemia hemolítica, la presentación clínica, que es lo más importante cuando nosotros valoramos a nuestros pacientes en la hospitalización, los exámenes laboratoriales más comunes que vamos a pedir en la anemia hemolítica, justamente el enfoque de la anemia hemolítica autoinmune, cuáles son los factores de riesgos que van a tener esta enfermedad, cómo lo diagnosticamos y el manejo terapéutico, ¿no? Que es también lo más importante cuando tenemos justamente este diagnóstico de enfermedad, ¿no? Bien. Debemos recordar que la anemia hemolítica es un grupo de trastornos con heterogeneidad clínica y molecular variada. Se caracteriza por una disminución de niveles de eritrocitos circulantes en sangre. Vamos a encontrar hallazgos patognomónicos con referencia a la vida útil de estos glóbulos rojos, ¿no? Justamente acompañada de reticulocitosis, ¿no? El análisis diagnóstico del enfoque laboratorio para la anemia hemolítica pues se va a encontrar en base de pruebas metódicas que van a incluir valorar la morfología de estos glóbulos rojos, los índices hematológicos con aumento de recuentos de reticulocitos y las características clínicas que nos pueden mostrar la anemia hemolítica, ¿no? Si las pruebas de laboratorio convencionales no nos permiten detectar la causa subyacente de la hemólisis, se recomienda algunas pruebas genéticas, que muchas veces en algunos hospitales o laboratorios no contamos, ¿no? Y a veces el poder valorar la característica clínica podría ayudar o las comorbilidades de otros hallazgos clínicos de la enfermedad. Son trastornos muy heterogéneos, por lo tanto es importante valorar la eficiencia de descifrar estas etiologías según las causas comunes que podamos encontrar, ¿no? Cuando hablamos un poco con referencia a la fisiopatología, debemos entender de que va a existir una hemólisis intravascular y una hemólisis extravascular, ¿no? Que dentro de la hemólisis intravascular puede estar asociada por un evento traumático, como es la anemia microangiopática, la presencia de marcha o cuerpo extraño, ¿no? Fijación y activación del complemento y los procesos también infecciosos. Pero cuando hablamos de un evento de hemólisis extravascular, probablemente estamos hablando de un evento de remoción o destrucción de los macrófagos dentro del sistema retículo endotelial, incluso de la red sinusoidal del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces, estas dos características son importantes para valorar la característica clínica específica de la anemia hemolítica. Incluso, cuando nosotros tenemos la clasificación de anemia hemolítica, podemos encontrarlo por distintos grupos. Uno, que es el que más vamos a enfocarnos el día de hoy, son los desórdenes hemolíticos inmunológicos, ¿no? O también los que van a generar el trastorno de hemólisis, ¿no? Dentro de este grupo podemos encontrar lo que vendría a ser la anemia hemolítica autoinmune, algunos otros eventos de causas de eventos hemolíticos, ¿no? Como por ejemplo reacciones de transfusión hemolítica que vamos a encontrar en recién nacidos, incluso algunas drogas pueden inducir también a la hemólisis, ¿no? Los eventos de desorden de la hemoglobina, como la hemoglobinopatía y los síndromes de talasemia, ¿no? Algunos eventos de desórdenes de la misma enzima productora de las células rojas, ¿no? Como la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también lo podemos encontrar o evidenciar también con referencia a lo que vendría a ser pediatría. O alteraciones de la misma membrana, ¿no? Como son la esferocitosis, eritrocitosis y algunos otros eventos, digamos, no comunes de características de anemia hemolítica. Muchos de estos pueden estar asociados a eventos, como mencionaba, pediátricos, ¿no? Que podemos encontrar esta anemia hemolítica en niños y que no están asociados a algún evento hemolítico inmunológico. Entonces vamos a poner hincapié hoy día con referencia a los desórdenes hemolíticos inmunes, que es lo más frecuente y lo que lo más vamos a encontrar en adultos mayores, ¿no? Si valoramos el cuadro clínico de la presentación de la anemia hemolítica, definitivamente es hablar con referencia a lo que es la anemia, ¿no? La esplenomegalia,
el paciente también puede presentar fascia hemolítica, incluso lesiones ulcerativas, antecedentes de pérdida de sangre, ¿no? O el paciente ha requerido transfusiones previas, y la presencia o el hecho de tener algún antecedente familiar que por ahí pueda estar asociado. Y además identificar laboratorios preliminares que nos permitan poder justamente sospechar de esto, ¿no? Uno de estos en particular, aparte de identificar la anemia, es la presencia de reticulocitos, ¿no? El aumento de estos que mediante la destrucción de la hemoglobina vamos a tener mayor desarrollo de estos y por lo tanto también elevación. Lo mismo podemos encontrar con la hiperbilirrubinemia, incluso la deshidrogenasa láctica también va a estar elevada y la reducción de aptoglobulina, ¿no? Ahora, cada una de estas alteraciones distintas en cada célula pueden generarse también algún trastorno, incluso alguna alteración de las enzimas, dependiendo de la sospecha del daño de la célula específica de los glóbulos rojos. Podríamos quizás incluso valorar su estructura, ¿no? Como mencionábamos en el caso de las talasemias, pues vamos a encontrar que las células son hipocrómicas microcíticas. En el caso, por ejemplo, de nuestros eventos autoinmunes, probablemente vamos a encontrar sobre todo la esferocitosis, estomacitosis, eliptocitosis o valocitosis, ¿no? Características de estos glóbulos rojos y que son bueno, que están dentro de este rubro, ¿no? Como mencionaba, de inmunológicos. Entonces, es importante que en el momento del laboratorio entendamos que algunos eventos de desorden no solamente lo vamos a evidenciar mediante la estructura de los reticulocitos o los ferocitos, incluso hay algunos exámenes como el test de Kuhn que nos van a permitir poder valorar el desarrollo de esta anemia hemolítica, que es uno de los exámenes que pedimos también dentro de nuestro set de solicitudes cuando tenemos alguna sospecha de anemia hemolítica. Incluso algunos otros exámenes como biomarcadores se solicitan, pero que en la mayoría de laboratorios por el tema del costo tan alto no se llegan a realizar, ¿no? Y entonces eso también es importante. Entonces, como mencionaba, valorar el recuento de los glóbulos rojos como identificación de la anemia. Lo segundo es el recuento reticulocitario absoluto, que usualmente está disminuido y se puede reducir incluso mucho más en niños. La bilirrubina conjugada, que usualmente también lo podemos valorar como diagnóstico diferencial en algún síndrome como de Gilbert o incluso en eventos hepáticos, ¿no? En pacientes que tienen alguna hepatopatía. La deshidrogenasa láctica también podemos encontrarla disminuida incluso si es leve o moderada y también es importante valorar su diagnóstico diferencial en otras enfermedades que puedan ser como eventos neoplásicos, incluso otros compromisos hematológicos o necrosis de otros tipos de células, ¿no? La aptoglobulina también puede estar considerada y puede haber una deficiencia congénita, incluso parte de algún proceso inflamatorio. Entonces esto es importante porque no siempre pedir un solo examen nos va a permitir poder identificar la anemia hemolítica, ¿no? Usualmente tratamos siempre de pedir estos 3 o 4 exámenes en conjunto con la finalidad de tener soporte para el tratamiento de su evaluación. Incluso la ferritina, ¿no? La vamos a poder encontrar elevada, pero también tenemos que tener en consideración de que podría ser alguna otra característica, ¿no? Incluso los folatos también pueden estar reducidos si hay una causa muy severa. Muchas veces cuando estos exámenes no nos permiten ser completamente seguros del diagnóstico, deberíamos valorar también algunos eventos antigénicos, ¿no? Como por ejemplo la positividad de IgG o IgC, podrían permitirnos valorar la posibilidad de que podría ser una anemia hemolítica autoinmune, caliente o fría, ¿no? Y esto es importante para poder valorar su manejo terapéutico. Y, como les mencionaba, con referencia a la historia médica, ¿no? En algunos eventos incluso pueden ser crónicos o de antecedentes familiares o algún antecedente de transfusión, eventos infecciosos, de embarazo, incluso eventos tóxicos de algunas bacterias, ¿no? Y entonces sí es importante tener en consideración la historia del paciente frente a la anemia hemolítica, ¿no? Muchas veces existen anemias hemolíticas que se quedan solamente en el estudio y muchas veces hay otras causas que uno debe de valorar para sostenerse de la anemia hemolítica, ¿no? De que pueda estar asociada a otras enfermedades.
Entonces, cuando estos exámenes de por sí salen negativos, de todas maneras, como les mencionaba, pueden existir algunos otros exámenes particulares, como podría ser en este caso ELISA, incluso otros estudios más específicos, como es el aspirado de médula ósea, ¿no? Para ver la morfología, la citogénesis, incluso la biopsia. Y eso es importante porque cuando veamos ahora los diagnósticos diferenciales, vamos a ver que la anemia hemolítica no solamente la autoinmunidad podría estar asociada a alguna enfermedad reumatológica, incluso puede estar asociado a otros eventos, tanto neoplásicos o proliferativos, ¿no? Y entonces es importante siempre identificar la causa de la anemia hemolítica, no solamente descubrir la anemia hemolítica y valorar su justificación, ¿no? Que muchas veces no llegamos a eso, solamente entendemos que es anemia hemolítica y damos tratamiento, pero siempre es bueno llegar al fondo de cuál es la causa o motivo de la anemia. Entonces, cuando nosotros valoramos un poco la causa de la anemia autoinmune, debemos entender que, como mencionaba siempre, la mayoría de enfermedades autoinmunes pueden tener estos compromisos tanto de pronóstico, factor genético y el desarrollo mismo, ¿no? Como parte del factor externo. Como factores genéticos puede estar desarrollado el HLA-B8, la BW6, CTL4, ¿no? Y inmunodeficiencias congénitas. Incluso puede existir una desregulación inmune, ¿no? Mayormente la activación policlonal de las células B pueden generar nuevos neoantígenos, incluso producir parte del desarrollo autoinmune de la enfermedad y romper esta cadena de inmunodeficiencia, ¿no? Y además, como factores externos, se ha visto, como en la mayoría de enfermedades autoinmunes, que algunos procesos incluso infecciosos, como parvovirus, Epstein-Barr, citomegalovirus, micoplasma, incluso eventos de tuberculosis pueden activar este desarrollo de enfermedad de anemia autoinmune. Incluso también drogas o eventos neoplásicos, ¿no? Tanto así como eventos de daño orgánicos, incluso enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces es importante ver el desarrollo de esta anemia hemolítica. Y entonces el punto que debemos de tomar en consideración es cuál sería el factor de riesgo que puede desarrollar en esta enfermedad. Entonces, dentro de los factores de riesgo que podemos valorar, podría ser en primer lugar el desarrollo genético, como ya había mencionado, la inmunodeficiencia, enfermedades autoinmunes que puedan asociar a esta anemia hemolítica, infecciones, ¿no? Drogas, eventos neoplásicos, incluso pacientes que son trasplantados también pueden generar una asociación anemia hemolítica autoinmune. Y es importante identificar la severidad, ¿no? Porque incluso la hemólisis o la anemia hemolítica me podría generar incluso la mortalidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos una hemoglobina muy baja, podemos generar daño de oxígeno tanto a todas las células, incluso tanto pulmonar como cerebral. Y hablar de eso prácticamente es hablar ya de daño y mortalidad. Entonces, la anemia hemolítica sigue siendo una enfermedad que tenemos que tomarla con mucha cautela y tenerle un seguimiento estricto. Entonces, como mencionaba, laboratorialmente encontramos reticulocitosis, incremento indirecto de la bilirrubina, reducción de la aptoglobulina, incremento de la deshidrogenasa láctica y la hemoglobinuria, ¿no? Entonces, esos son datos muy importantes para identificar la anemia hemolítica autoinmune. Incluso podemos valorar que a hablar de un evento de asociación de la enfermedad, el hecho de que el paciente tenga una hemoglobina por debajo de 6, que incluso puede alterarse algún compromiso con el esplenomegalia, como el síndrome de Evans, e incluso puede generarnos el riesgo, como les mencionaba, de muerte, ¿no? Porque pueden presentar pacientes con anemia hemolítica mayor asociación a infecciones, el hecho de que puedan requerir múltiples tratamientos para poder compensarlo, y incluso el daño renal, ¿no? Que como mencionaba, el tema del oxígeno en las células es fundamental y puede generar mucho daño, incluso mortalidad. Entonces, es una enfermedad que definitivamente hay que tener en consideración. Y incluso cuando nosotros hablamos con referencia a cómo es su desarrollo este evento autoinmune, si bien es cierto se desarrolla desde la misma médula este evento autoinmune, tenemos que tener en cuenta que las células o autoinmunes pueden generar citotoxicidad en el complemento de la activación
y por lo tanto interactuarse no solamente a nivel externo o innato o adaptativo, sino incluso en las mismas células madre, ¿no? En su desarrollo de las células del vaso, ¿no? Que es donde por ahí se forman. Entonces, definitivamente no solamente vemos el desarrollo a nivel periférico, sino también medular. Entonces, ¿qué eventos genéticos o congénitos pueden estar asociados dentro de este desarrollo de riesgo que podría darme la enfermedad de anemia hemolítica autoinmune? Pues bueno, dentro de toda esta serie de eventos genéticos, el que va a tener mayor desarrollo, como mencionaba, es el CTL4 axón 1, que va a tener una asociación a la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Entonces, vamos a encontrar otra serie de exámenes genéticos, pero creo que este es el que tiene mayor predisposición dentro de los estudios o investigaciones que se han desarrollado. ¿Qué otros eventos congénitos podrían estar asociados a eventos de anemia hemolítica? Incluso en niños, como mencionaba, podemos encontrar talasemia en un 6% y un síndrome de Kubacki en un 4 a 5%, ¿no? ¿Qué otros eventos inmunológicos nos pueden estar asociados? Incluso los de inmunodeficiencia, ¿no? Como vendrían a ser los síndromes linfoproliferativos, ¿no? Incluso hasta un 70% de estos casos podemos encontrar anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Y por lo tanto es importante tener en consideración cuando nosotros vemos nuestro diagnóstico diferencial. Eventos de enfermedades autoinmunes también podemos encontrar. De todos estos, ¿cuál podría ser el más frecuente? Definitivamente el lupus eritematoso sistémico. Cuando ya nos toca hablar de la enfermedad del lupus eritematoso sistémico, vamos a ver que la anemia hemolítica no solamente es una de las características hematológicas más frecuentes que podemos encontrar, sino también es parte de la enfermedad y como diagnóstico valorar también su daño o cronicidad, ¿no? Y que esta puede estar altamente asociada en pacientes que son pediátricos, ¿no? Lupus pediátrico vamos a encontrar mayor compromiso hematológico y probablemente vamos a encontrarlo más frecuente que incluso en adultos, ¿no? Entonces, definitivamente es importante entender cómo es la característica de la anemia hemolítica. Podemos encontrar en otras enfermedades reumatológicas como eventos de tiroiditis autoinmune, que no es muy frecuente, solo se han reportado casos, en pacientes con síndrome de Sjögren, hasta un 2.8% en estos estudios del 2016, de 2015, eventos gastrointestinales, ¿no? Incluso en eventos hepáticos, un 1.4% en un estudio de la revista de gastroenterología del 2012. Simplemente no existe un absoluto para valorar diagnósticos diferenciales de autoinmunidad, ¿no? Pero tener en consideración que de todos estos, uno de los más frecuentes va a ser el lupus, ¿no? Entonces es importante tener en consideración cuando encontramos a nuestro paciente con anemia hemolítica y queremos ver cuál podría ser el causante o la asociación de este riesgo. Pacientes que tienen algún evento tipo infeccioso también podrían presentar anemia hemolítica, ¿no? Como es en el caso del parvovirus B19, perdón, o el antecedentes de hepatitis C también, ¿no? O sea, a veces no necesariamente es por una autoinmunidad, incluso puede ser por algún desarrollo o antecedente de un proceso infeccioso, ¿no? Incluso en pacientes con VIH se ha podido reportar presencia de anemia hemolítica autoinmune hasta un 0.02%, ¿no? En un estudio del 2017. Eventos de tuberculosis en casos, en reportes de casos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro diagnóstico diferencial, es importante ver cuál es el más frecuente que podemos encontrar en nuestros pacientes y si hay algo raro que podamos ver, pues solamente podría estar probablemente anotado como reporte de caso. Incluso las drogas también pueden estar asociadas a lo que es anemia hemolítica, ¿no? La fladravin, ¿no? Puede inducir a la anemia hemolítica, incluso puede generar una disminución de la activación de estas células T que van a desarrollar este complemento y usualmente lo vamos a encontrar asociado al tratamiento con rituximab, que es un anti-CD20, ¿no? Algunos otros tratamientos han sido también reportados, como ejemplo de cefalosporinas, ciclospinas, insecticidas, ¿no? Omeprazol, ¿no? Y muchos otros medicamentos que en realidad son solamente reportes, ¿no? Pero más que nada, la indicación es más que nada tener en cuenta que hay ciertos medicamentos que sí podrían estar asociados y que habría que reportarlos de ser de esa situación, ¿no? Incluso las mismas vacunas pueden desarrollar también eventos de anemia hemolítica, ¿no? Así como hemos visto en el tiempo del COVID,
eventos autoinmunes, ¿no? Como presencia de vasculitis o eventos de enfermedades autoinmunes como lupus. Incluso las vacunas pueden generar este mecanismo autoinmune produciendo anemia hemolítica, ¿no? He podido ver algún caso por ahí en la revista de reumatología que hayan mencionado anemia hemolítica post vacunación, ¿no? Entonces no es difícil pensar en eso. Incluso los eventos de cáncer sólidos también podemos encontrar alguna presencia de anemia hemolítica, ¿no? Como los timomas o eventos o lesiones de carcinoma en próstata y ovario, ¿no? Algunos otros eventos hematológicos, como mencionaba, que son los más frecuentes que podríamos sospechar en algún proceso proliferativo, como vendría a ser la leucemia linfocítica, ¿no? Crónica, por ejemplo. Entonces es importante valorar esas características. Incluso pacientes que tienen trasplante, ya sea de un órgano o a nivel hematológico, incluso los eventos de linfocíticos, de síndromes linfocíticos, podrían presentarse también en presencia de anemia hemolítica, ¿no? Incluso mucho más que un evento de trasplante de algún órgano. Y entonces también pacientes que reciben algún tratamiento oncológico, también se puede reportar anemia hemolítica. Entonces, no significa necesariamente que si tengo un paciente con anemia hemolítica, especificar o solamente seleccionar que pueda ser a una enfermedad autoinmune, ¿no? Puede ser algunas otras características de otros eventos. Por eso solamente es importante ver al paciente como un todo, ¿no? Con referencia a su clasificación autoinmune en la anemia hemolítica, vamos a encontrar dos características importantes, que puede ser una anemia hemolítica autoinmune caliente o fría. Incluso puede ser mixta. ¿Cuándo hablamos de una anemia hemolítica autoinmune caliente? Cuando en primer lugar es idiopática, es decir, que no tiene alguna identificación de alguna causa, o en este caso le decimos primario, o evento secundario. ¿Cuándo mencionamos que es secundario? Pues prácticamente todas las características que les he mencionado, ¿no? Puede haber algún desorden de sangre como leucemias, puede haber eventos ya sea agudos o crónicos, linfoma de No-Hodgkin, linfoma Hodgkin, mielodisplasias, mielofibrosis, otros eventos neoplásicos como timoma, carcinomas, ¿no? Eventos reumatológicos, como mencionaba, eventos de lupus, síndrome antifosfolipídico, incluso en la artritis reumatoide, colitis ulcerativa, miastenia gravis, hepatitis autoinmune, sarcoidosis y eventos de infección, mononucleosis, hepatitis C, tuberculosis, VIH, eventos de drogas inducidas a la anemia, ¿no? Como hemos mencionado, incluso algunas otras miscelánicas como el evento de alguna gestación o embarazo o daño renal, ¿no? Entonces, esas características son parte de la anemia hemolítica caliente. Y cuando hablamos de un evento frío, pues puede haber algún síndrome de aglutinación, ya sea en este caso idiopático o primario, puede haber algún evento secundario, como en el caso de infecciones, ¿no? Como puede ser el micoplasma o eventos de tipo mononucleosis, ¿no? Idiopáticas o primarias que estén asociadas a algunas otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la anemia hemolítica de Donald-Ladnister, que usualmente está asociado a eventos virales, ¿no? Y que lo vamos a encontrar más en niños. O eventos también congénitos, ¿no? Como en el caso de pacientes que reciben terapia por sífilis. Cuando vemos un evento de anemia hemolítica autoinmune mixta, bueno, sigue siendo parte de algún evento idiopático primario y puede estar asociado a otros eventos secundarios como eventos reumatológicos, en este caso especialmente lupus. Ahora, ¿por qué es importante eso, doctor? Pues bueno, porque en cierto modo, de los tres características, vamos a ver que el más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune caliente y que su manejo, pues definitivamente es más inmunosupresor. Incluso hay eventos de anemia hemolítica autoinmune que pueden estar inducidas, como mencionaba, a medicación, ¿no? Ya sea por el tratamiento autoinmune, por el tipo de la absorción de droga o la no activación de los antígenos en el manejo terapéutico. Entonces, vamos a ver que su clasificación puede estar presentándose por el evento de droga, ¿no? Si este paciente tiene un mecanismo de un verdadero, una anemia hemolítica autoinmune, o algunos eventos tipo in vitro. O un ejemplo de estos puede ser el consumo, ¿no? De medicamentos, ¿no? Que se puede alterar. Entonces, más que nada es eso para entender. Ahora,
¿Cómo nosotros podemos identificar o valorar una anemia autoinmune caliente? Pues bueno, como habíamos mencionado, es importante valorar los exámenes autoinmunes, ¿no? Como habíamos visto, pedirle al paciente un anticuerpo antinuclear, ¿no? Con presencia de anti-DNA en su perfil ENA, porque esto me puede permitir sospechar que estamos frente a un paciente con algún diagnóstico autoinmune, como en el caso del lupus, incluso anticoagulantes lúpicos que nos puedan asociar a un evento de síndrome antifosfolipídico. Electroforesis, ¿no? También me va a permitir ver si hay algún desarrollo eh, de mieloproliferativo, ¿no? Cuantificación del IgG, IgA, IgM, incluso estudios serológicos de hepatitis, tomografías, tanto en el abdomen como en el pulmón, para ver si hay algún proceso respiratorio autoinmune. Incluso podemos hacer en nuestro paciente aspirado de médula ósea para valorar cómo está la gamapatía monoclonal, que nos permite como significancia valorar la esplenomegalia e incluso la linfadenopatía con una tomografía escáner, ¿no? Entonces sí es importante este tipo de estudios para identificar si estoy frente a una anemia hemolítica caliente. Entonces, ¿cuál sería el primer manejo o la línea de tratamiento en estos pacientes? Bueno, como primera línea, tenemos que dar folatos y corticoides. La indicación de corticoides es de 1 a 1.5 miligramos kilogramos al día por 3 semanas. Podemos indicar metilprednisolona si es que presenta el paciente un evento de hemólisis severa, ¿no? Una anemia muy marcada por debajo de 5. Probablemente este paciente, y yo encuentro que es una anemia hemolítica con los exámenes que habíamos mencionado, pues este paciente definitivamente puedo indicarle incluso pulso de metilprednisolona con la finalidad de que esos 3 días se active el proceso antiinflamatorio y después le doy un mantenimiento de corticoide, ¿sí? Entonces, incluso puedo darle tratamiento con inmunoglobulinas si el paciente amerita, ¿no? Un tratamiento de urgencia. Si el paciente tiene una buena respuesta inicial, veo que tiene una buena respuesta con referencia a la hemoglobina, ha mejorado un poco, pues puedo ir descendiendo poco a poco el corticoide, ¿no? Recordemos que es importante descender el corticoide lentamente, porque si lo hago de una forma muy agresiva, este paciente podría presentar algún evento de inmunosupresión, tanto renal como suprarrenal. Incluso puede generarme algunos eventos de trastornos psicóticos, ¿no? Entonces es muy importante eso. Entonces, ¿el paciente podría sostenerse o mantenerse con corticoide? Sí, va a depender mucho del hallazgo asociado a la anemia hemolítica. Incluso al paciente podríamos detener el tratamiento con corticoide en la semana 12 o 18, según cómo valoremos el cuadro clínico del paciente. Pero si el paciente no está respondiendo a esta indicación inicial de corticoide, pues podríamos incluso agregar danazol, ¿no? Pero ¿qué pasa si aún así el paciente sigue fallando? Pues en este tipo de casos que sabemos que son anemias hemolíticas calientes, podemos darle tratamiento inmunosupresor como vendría a ser el rituximab, como mencionaba inicialmente, que es un anti-CD20, que tiene una muy buena respuesta. Muchas veces, si hay alguna presencia de falla a este medicamento, podemos usar la esplenectomía con la finalidad de ayudar a mejorar la sobreproducción, ¿no? De destrucción de la anemia que, como habíamos mencionado, se desarrolla en el vaso. Y muchas veces puede ser como alternante al revés, ¿no? Algunas veces algunos deciden hacer la esplenectomía primero y si ven que no hay una mejora, pues se indica el tratamiento con rituximab. Incluso podemos agregar algunos agentes inmunosupresores, aparte de dar el tratamiento con anti-CD20, como podría ser en el caso de azathioprina o micofenolato. Esto es importante entenderlo, yo creo que más que nada asociado al evento clínico que puede presentar el paciente, ¿no? Pues supongamos que yo estoy hablando de un paciente con lupus que solamente está desarrollando una anemia hemolítica, pues de todas maneras mi consideración sería iniciar tratamiento con corticoide y podría agregarle un agente inmunosupresor, ¿no? Como en el caso de la cetoprina o micofenolato, que sobre todo el micofenolato tiene una muy buena respuesta inmunológica. Y entonces eso me permite sostener y manejar de mejor control la anemia hemolítica. Pero en muchos casos también puede ser muy persistente y en ese tipo de situaciones sí debería valorar
el tema de la indicación de corticoide y poder agregar un anti-CD20, ¿no? Como es el caso de rituximab. Teniendo en cuenta, obviamente, que rituximab puede tener ciertas complicaciones. Una de ellas es el proceso infeccioso, el compromiso o la mielosupresión, ¿no? Que podría darme el medicamento, y incluso los eventos hemorrágicos cerebrales que podía presentar el paciente. Entonces, no es un medicamento tampoco que lo podamos tomar a la ligera. Y que usualmente es importante valorar cómo el paciente puede responder en el tiempo, ¿no? Con experiencia propia les podría decir que si el paciente al mes o a los 2 meses no mejora con la anemia hemolítica recibiendo tratamiento con micofenolato o aciatoprina, probablemente es un candidato a recibir un anti-CD20 y que incluso el anti-CD20 no actúa de forma rápida. Entonces, en estos pacientes podemos esperar recién la respuesta probablemente a los 3, 4 meses, ¿no? Entonces, muchas veces los colegas toman una decisión muy urgente de realizar la esplenectomía y esperar que responda después con el rituximab, ¿no? Y entonces sí es algo que hay que tomarlo en consideración. No todos los eventos de anemia hemolítica van a llegar a un punto de severidad, siempre y cuando cómo interactuemos, ¿no? Cuando más tiempo nos demoramos, probablemente el evento inmunosupresor va a ser más difícil de controlar. E incluso cuando tenemos algún evento primario crónico o secuencial, debemos de valorar si es un evento frío, ¿no? Y si hay un evento de hemólisis severa. Deberíamos transfundir. Inicialmente no deberíamos indicar la transfusión como primera pauta, porque debemos recordar que la anemia hemolítica, por ser una enfermedad autoinmune, si yo le indico a este paciente transfusión, si bien es cierto el primer día de la transfusión va a mejorar, hay que recordar que estos eventos, por ser autoinmunes, van a seguir destruyendo los glóbulos rojos y por lo tanto, así me transfundan 3, 4 paquetes, el mismo cuerpo va a seguir generando hemólisis y en vez de mejorar, probablemente podría empeorar. Incluso si un paciente se le transfunde porque tiene una hemoglobina en 6, a los 2 días puede tener una hemoglobina en 8 y al día siguiente o incluso a horas, por la misma destrucción de la hemólisis, puede tener una hemoglobina en 4 o 3, ¿no? Eso es importante porque bajo experiencia les comento que muchas veces hay pacientes que ingresan a emergencia por anemia hemolítica y que muchas veces no se les estudia o no se les valora el antecedente o todos los riesgos que hemos visto en la exposición y se le decide la transfusión y después realizar el estudio. Entonces, ¿cuándo se debería de indicar la transfusión? Pues bueno, definitivamente eh, valorar el contexto clínico del paciente y un desarrollo muy importante es si el paciente tiene un distrés, ¿no? Por ejemplo, el tema de presentar anemia severa, el paciente puede presentar un distrés respiratorio, ¿no? O una desaturación porque no está llegando oxígeno. Y entonces ahí sí o sí, más allá del estudio de la anemia hemolítica, tendría que realizarle la transfusión, porque estamos hablando de vida o muerte, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle o la característica clínica en estos pacientes que tienen anemia hemolítica? Pues algo muy importante es de que usualmente los pacientes con anemia hemolítica suelen tener una anemia crónica baja, ¿no? Entonces el paciente puede estar 3 meses, 4 meses con una anemia hemoglobina en 6 o en 5 y están tranquilos, ¿no? Entonces, a diferencia de un paciente que puede tener una anemia severa, no sé, por algún evento traumático, ¿no? Que rápidamente pierden esa hemoglobina y ya tienen un distrés respiratorio. Entonces, no hay que alarmarse cuando tenemos este tipo de pacientes. Sí, de todas maneras tenemos que hacerle su seguimiento, valorar si el paciente satura bien, si no tiene ninguna complicación. Y si no, pues yo inicialmente podría hacerle el estudio con los exámenes que les he indicado inicialmente, ¿no? Los reticulocitos, aptoglobulina, la lámina periférica para ver la característica de la anemia, ¿no? Y valorar si amerita indicarle pulsos de corticoide, ¿no? Pero si tengo que tomar la decisión de transfusión, pues definitivamente que sea bajo esa situación, ¿no? Y entender de que podría, si no le doy tratamiento inmunosupresor, en vez de mejorarlo, voy a estar más alarmado porque la respuesta de la hemólisis va a ser que mi paciente empeore. Y es por eso que también después de dar estos eventos de hemólisis severa, al paciente podría darle un tratamiento mucho más rápido, no esperar tratamiento de corticoide lento, ¿no? Puedo darle rituximab
o ciclofosfamida, ¿no? Que también es una indicación de inmunosupresión, que va a actuar mucho más rápido que el rituximab, ¿no? Porque como les decía, el rituximab probablemente como interacción va a estar en un periodo de 3 a 4 semanas, incluso meses, ¿no? Y entonces es importante este tipo de manejos cuando tenemos una hemólisis severa, darle medicamentos biológicos o esperar, ¿no? Entonces, no, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en alguna institución donde manejen ciclofosfamida o rituximab, es lo ideal que deberíamos de darle a un paciente si tiene una hemólisis severa, ¿no? Entonces, prácticamente como les mencionaba, en caso de los pacientes podríamos darle corticoide, incluso 2, 3 semanas. Podríamos agregar rituximab 1 gramo, 2 dosis, la primera y luego 15 días. Y incluso podríamos darle cada 4 semanas o semanalmente, ¿no? Si responde, podríamos bajarle la dosis de corticoide. Incluso podemos tener seguimiento a su característica clínica de 3 a 6 meses, pero si vemos que falla, darle rituximab, si falla, hacerle la esplenectomía, darle azathioprina, micofenolato, y la ciclosporina también es un buen manejo de tratamientos, ¿no? En la ciclosporina responde también un poco lento. La azathioprina también. Yo he tenido un caso, me acuerdo, en la residencia de un paciente que vino con anemia hemolítica asociado a una enfermedad con lupus, ¿no? Pero prácticamente todo el lupus estaba controlado excepto la anemia hemolítica. Pero era una anemia hemolítica tan severa que en realidad le dábamos corticoides, le dimos pulso de corticoide con metilprednisolona y no mejoraba. Incluso cambiamos el corticoide a betametasona, si no me acuerdo también, para valorar que respondiera mucho más rápido. Y nada, le dimos micofenolato en dosis altas, 3 gramos diarios y tampoco. Decidimos cambiar la ciclosporina, tampoco mejoró el paciente, seguía con una anemia hemolítica marcada. Decidimos darle danazol, pero el danazol, al igual que la ciclosporina, también demoraba en responder. Entonces, frente a esta situación, armamos el expediente para darle rituximab. Pero el rituximab en su aprobación demoraba tanto, como todo protocolo burocrático, que se hizo una reunión conjunta con cirugía para realizarle la esplenectomía, ¿no? Y me parece que después de esa intervención que tuvo, pudo mejorarse un poco. Después con el rituximab pudo mejorar por completo, ¿no? Y el paciente ya no volvió a presentar algún evento de anemia hemolítica, ¿no? Y actualmente sigue con corticoide y, si no me equivoco, sigue también con micofenolato, ¿no? Como tratamiento. Incluso el tratamiento en la anemia hemolítica fría es importante valorar la característica de esta y el soporte. En realidad no varía mucho con referencia al tratamiento de la anemia fría, ¿no? En este caso vamos a darle mayor manejo con referencia al tratamiento de rituximab, ¿no? Que parece que tiene una mejor respuesta. Podemos utilizar algunos otros medicamentos biológicos que están en estudio, como por ejemplo podría ser el gluzumab y el brutunib, ¿no? Al menos en el Perú no tenemos tanta aprobación de estos medicamentos, no llegan al Perú, a no ser de que se haga un expediente, pues no, en alguna institución que tengan estos productos. Pero me parece que tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social no manejamos este tipo de productos y probablemente he visto casos de que han usado algún otro medicamento como antiinterleuquina 17, ¿no? Pero en realidad el que más usamos y el que mejor respuesta tiene dentro de las investigaciones es el anti-CD20, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que hay que valorar. Ahora, ¿qué otras terapias están en estudio como parte de sus eventos de clasificación se han podido ver? Bueno, los estudios muestran, como les mencionaba, con referencia a rituximab, que se puede recibir tanto subcutáneamente como endovenosamente, y se ha visto una gran efectividad en este, ¿no? Como les mencionaba, entre un 70-80%, incluso hasta un 100% de pacientes pueden responder al tratamiento de la anemia hemolítica. Otros estudios de otros tipos anti-CD20 también se han reportado, ¿no? Como el caso del alemtuzumab, el darutumab o futumab. Probablemente estos medicamentos se han recibido en Europa, ¿no? Porque como les decía, al menos acá en Perú no llega este tipo de productos. Inhibidores de las células B
como el caso del ibrutinib, también se ha indicado en algunos reportes. Inhibidores del complemento, como el eculizumab, también en algún reporte. Terapias directas a las células T, como en el caso del micofenolato, también pueden tener una muy buena respuesta, ¿no? Como les decía, yo al menos institucionalmente he podido tener algunos 2 o 3 pacientes con anemia hemolítica, ¿no? Actualmente, y que han estado recibiendo dosis no tan altas de micofenolato, junto con corticoide, y el paciente han tenido una muy buena respuesta. Realmente yo estoy muy feliz con el tratamiento con corticoide, ¿no? Con mofetil-micofenolato, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierto modo siempre les decía que hay que tener bastante cuidado con los medicamentos biológicos, ¿no? Como rituximab. Si bien es cierto, yo puedo controlar la anemia hemolítica, pero también puedo generarle algún proceso proliferativo o algún evento infeccioso en el paciente. Entonces tengo que tener mayor cuidado, ¿no? En cambio, algunos medicamentos inmunosupresores no son tan agresivos, ¿no? Tanto como la cetioprina como el micofenolato, y por lo tanto pueden responder de una muy buena manera, junto con el corticoide, claro, ¿no? Un claro ejemplo es de una pacientita que vino de Arequipa, que se le diagnosticó anemia hemolítica, no se le estudió cuál fue la causa, llegó a emergencia del Seguro Social porque solamente en Arequipa le dieron corticoide prednisona 10 miligramos nada más, y llegó por la persistencia de anemia hemolítica con hemoglobina en 5. Le transfunden 3 paquetes globulares, lo hospitalizan, yo la veo, valoro su anemia hemolítica, hago los estudios correspondientes y identifico que la anemia hemolítica está asociada al lupus eritematoso. Y entonces, como parte del manejo, le doy la indicación de pulsos de corticoide de 500 miligramos por 3 días y le dejo una dosis alta de corticoide, ¿no? Y le voy reduciendo poco a poco unos 10 miligramos mensual y le agrego el micofenolato 2 gramos diarios. La paciente que estaba en la transfusión de 8, antes de la medicación, llegó a 6. Con la indicación de corticoide, en el primer control mensual ya estaba en 10. En su segundo control, que fue a los 2 meses, la paciente ya estaba con una hemoglobina en 13, ¿no? Y la paciente actualmente está ya en descenso de corticoides, sigue con su micofenolato y está tranquila y feliz con su tratamiento de anemia hemolítica y el tratamiento con lupus. Entonces, es importante entender el manejo de la anemia hemolítica, no solamente por el tema del diagnóstico, sino por el tema de seguridad en el paciente. Como les decía, si no controlamos bien la anemia hemolítica, incluso nuestro paciente puede fallecer sin tener claro el manejo. Incluso hoy en día se habla de alguna combinación de rituximab, por ejemplo, en alguna comparación de estudios nórdicos, podemos ver la combinación que tiene rituximab con el bendamustine, ¿no? En una dosis distinta, donde vamos a ver que ha habido hasta una eficacia de 91% de respuesta frente a un paciente que no recibía nada solamente el rituximab, ¿no? Pero hay que recordar que mientras más inmunosupresión le dé al paciente, si bien es cierto la eficacia puede ser buena, tengo que valorar el proceso infeccioso. Porque, por ejemplo, acá en el reporte me mencionan que de este estudio un 59% de pacientes cursaron con algún evento de infección, ¿no? Mientras que los pacientes que solamente recibían rituximab tenían solamente un 3% de infección. Incluso la toxicidad hematológica también era baja. Entonces, a veces hay que tener cuidado y tener en cuenta este tipo de eventos cuando damos medicamentos biológicos. ¿Ok? Muy bien. Creo que terminamos con esta exposición y la importancia que quiero que se lleven con esta exposición de anemia hemolítica es entender la anemia hemolítica, sobre todo autoinmune, y entender que el manejo es fundamental para la prevención de mortalidad en estos pacientes. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla sin ningún problema. Ok. Veo que no hay preguntas. Bueno, hablé con el delegado, me han dicho de que podríamos tener clase tanto el día de mañana como pasado mañana a las 8 de la noche, así que el tema de mañana que vamos a hablar es la plaquetopenia. Nos vemos, que tengan buenas tardes. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta mañana.